al Dios que no se detiene, al Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Apláudele fuerte a Él. Jesús, te adoramos, te exaltamos a ti, Rey. Tú eres admirable, Dios, Dios fuerte, poderoso, asombroso, Rey. Gracias, Dios. Él vio mi condición, no era nadie. Él me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Levante su voz y dígalo: admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Levante sus manos, dígalo: admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, la deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Príncipe de paz. Vamos, iglesia.
iglesia cantamos al que se hizo carne. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más levanta tu voz y tus manos y lo admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Solo tú, Jesús, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable decimos, admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Te adoramos, Dios. Hola, muy buenos días, iglesia. Para mí es un honor nuevamente el estar aquí en esta posibilidad que tenemos, el poder escuchar la palabra de Dios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes que nos hacen y nos dan el honor, ¿verdad?, de poder llegar a sus hogares. Y la verdad es que estamos muy contentos en este año que iniciamos ya. Creemos que Dios va a seguir bendiciendo la iglesia, bendiciendo tu vida, tu familia. Y es un año de oportunidades. Eso lo hablamos a través de la fe. Cierto que las oportunidades tienen que ser aprovechadas y cada uno de nosotros, ¿verdad?, es llamado a poder aprovechar esos tiempos. Así es que seguimos nosotros compartiendo la palabra del Señor. Creemos que siempre su palabra es una necesidad para nosotros. Su palabra es un medio por las cuales nosotros conocemos también al Señor, conocemos lo que Él es como persona, como Dios, como Padre, como amigo, como mediador entre Dios y los hombres. Y realmente para mí, repito, es un honor. Y estamos estudiando lo que es la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo del 4 al 8. Hoy en esta mañana vamos a aprender algo de lo que Dios nos muestra a través de estas escrituras. Y cierto que Pedro, en cierta manera, ¿verdad?, estando en una condición de un hombre que fue testigo presencial ya que estuvo con Jesús, viviendo con Él, haciendo la obra de Dios en el tiempo que Jesús estuvo, Él nos nos enseña y nos muestra, ¿verdad?, una forma, una función que tenemos nosotros también como hijos que somos de parte de Dios. Y vamos a estudiar esta parte donde nos menciona y dice la palabra del Señor en primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. Es un tema muy importante que hemos considerado llamarlo ser piedras vivas. Cómo funcionar como el llamado que tenemos de ser nosotros personas que estén siempre considerando edificar la casa, el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios se establece, el lugar donde Dios derrama de su presencia, es nuestra vida. Cómo edificar nuestra vida. Dice la palabra del Señor: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Nos menciona, ¿verdad?, que nosotros somos ahora, ¿verdad?, las piedras vivas que edificamos la casa, el lugar donde Dios habita. Pero me llama la atención el versículo 4 porque menciona, dice, ahora ustedes que se acercan ¿a quién? A Cristo.
Él es la piedra viva principal, dice, del templo de Dios. Él es la principal piedra del ángulo, dice otra versión. Y entendemos que si nosotros estamos establecidos en la roca que es Cristo y nos acercamos a Él como una casa espiritual, como una casa que tiene necesidad, entonces realmente vamos a permanecer. El versículo 5 sigue mencionando y dice, además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Versículo 7. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para ellos que lo rechazan, la piedra que construyeron los constructores, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Cierto que la palabra del Señor nos menciona, ¿verdad? Nuevamente aquí nos reitera acerca de que Jesús mismo, ¿verdad?, vino a este mundo. Y Él, siendo el principal de la casa del Señor, no fue aceptado. Cierto, había los grupos que estaban ahí en su momento, que eran los fariseos, los saduceos, gentes que conocían la ley, que en cierta manera a ellos se les había, o ellos leían la palabra de Dios, la daban a conocer al pueblo judío. Y cierto que ellos no aceptaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por esa razón es que dice que para muchos es tropezadero. Para muchos es una piedra de tropiezo, el Señor Jesús. Pero Jesús también mencionó y dijo, bienaventurados aquellas personas que no tropiezan en mí, que en mí no hayan tropiezo. Y es importante, ¿verdad?, que podamos considerar lo que la palabra del Señor nos enseña, que para muchos es una bendición el Señor Jesús, pero para algunos ciertamente es una piedra de tropiezo. Ahora, es la misma Escritura quien nos da Pablo nos da una enseñanza también. La misma Escritura la vemos nosotros enseñada por Pablo a la iglesia de Éfeso. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, también nos hace una referencia en cuanto a la principal piedra del ángulo de lo que dice la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, en la cual nosotros somos edificados, somos establecidos, edificados, y a través de esa forma de vida que nosotros tengamos de parte de Él, entonces nosotros podemos considerar que Dios puede habitar en nosotros. Ahora, sigue mencionando y dice la versión NTV, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Dice que ya no son extranjeros, ya no somos ajenos, hablando de los gentiles, cierto que nosotros no somos judíos. Los judíos, tienen para ellos fue establecida la ley, pero realmente nosotros no teníamos herencia. Y lo que Pablo menciona y dice aquí, ahora que ustedes, los gentiles, ya no son ustedes desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Versículo 22. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde vive mediante su Espíritu. Nuevamente repito, Pablo le entiende ¿verdad?, en qué estamos establecidos y en quién podemos edificar nuestra vida. Ahora, entendemos que Jesús es el fundamento, la principal piedra del ángulo. Él es el único que perdona pecados. Él es el único que resucitó de entre los muertos.
Él dijo ser juez del destino de la vida de los hombres. Por esa razón se le considera como la principal piedra del ángulo de la casa de Dios. Dijo que vino del Padre. Él dijo, no he venido por una voluntad propia, ¿verdad? Sino que el Padre envió a su Hijo. Pero también dijo tener una relación única y especial con el Padre. Él dijo, el Padre y yo somos uno. Pero también dijo que Él fue antes de Abraham. O sea, en ese momento cuando Él declara esa escritura, ¿verdad? Los hombres que estaban ahí dicen, oye, ¿cómo es posible? Él dice que es antes de Abraham, porque realmente Jesús es el Hijo de Dios. Pero también Él dijo que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Y en nadie más había salvación si no es a través de Él. Entonces, para los grupos que estaban en ese momento, realmente era algo que no podían concebir, no podían comprender, porque ciertamente estaban velados. Ahora, es importante que podamos ver que para construir el lugar donde Dios habite, es muy vital que podamos considerar que las piedras, hablando de una casa natural, las piedras que son colocadas o que son que forman el entorno o el contorno, esas piedras tienen que ser talladas, tienen que ser labradas. ¿Cierto? Dice la Escritura en Isaías capítulo 51, en el versículo 1 nos habla y nos da una dirección, ¿verdad?, acerca de ello. Y dice, escúcheme, todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor, consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. O sea, nosotros, dice la Escritura, hablando en el otro sentido espiritual, menciona y dice que fuimos sacados de este mundo. Pero una vez que fuimos rescatados del mundo, aceptando al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, ahora es importante que podamos entender que ahora somos tallados, somos entrenados. Por eso dice la Escritura en esta parte, dice que fuimos arrancados ¿de dónde? De la cantera. El lugar donde fuimos extraídos, arrancados. Pero en ese lugar también, antes de llegar a ser colocado sobre la roca que es Cristo, o para poder formar la casa espiritual y darle un uso, una función, el lugar donde Dios habita, entonces en ese lugar, ¿qué es lo que se hacía con las piedras? Las piedras eran talladas, eran labradas. Dice la palabra del Señor también que cuando Salomón construyó el templo, el lugar, porque en su momento David propuso en su corazón hacerle un lugar de adoración al Señor, una casa, y Dios dijo, bueno, no es posible que tú puedas hacerlo porque tú eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre y ese deseo lo voy a cumplir en tu hijo. En este caso fue Salomón. Y la palabra del Señor nos menciona, ¿verdad?, que Salomón dispuso en su corazón el poder hacer esa construcción de ese templo, ese lugar donde Dios hablaría, donde Dios se manifestaría. Y menciona que las piedras que usó en el templo para la construcción de ello, dice que eran con piedras talladas. Dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice, las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras. O sea, lo que hablábamos hace un rato, reiterando esa parte. En el lugar de la cantera era el lugar donde las piedras eran labradas, eran talladas. Y una vez que eran talladas, entonces fueron llevadas ¿a dónde? Al templo. Dice, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. O sea, en ese lugar
dice que solamente se llevaron las piedras, repito, que ya estaban, ¿qué? Talladas, estaban labradas. Y eso significa que nosotros en nuestra vida, para poder funcionar en el lugar correcto y ser colocados en el lugar correcto, antes de ello tenemos que estar dispuestos a ser labrados, enseñados. Una vez entonces que las piedras eran sacadas de la cantera, después eran labradas y tenían que ser colocadas, lo que estamos hablando ahorita. Pero, ¿cuáles eran los medios que Dios usaba para que esas piedras fueran tratadas de esa forma? Había ciertas herramientas, y cierto que tenía que haber un trabajo de alguien para poder hacer ese trabajo, darle esa forma. Pero en nuestra vida, en la actualidad, nosotros, para ser formados o tallados, Dios usa su palabra. Su palabra es la única que puede transformarnos y darnos la forma que nosotros necesitamos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Verdad? Es cortante, que penetra hasta lo más íntimo de nosotros, que discierne incluso las intenciones que hay en nuestro corazón. Entonces, realmente Dios usa su palabra para darnos forma. Por esa razón es que considero que su palabra también es como un martillo, también es como un fuego, es como un cincel, dice que quebranta la roca. Entonces, Dios usa su palabra para darnos forma, pero también Dios usa el Espíritu Santo en este tiempo, la palabra revelada. El Espíritu Santo es el que nos revela su palabra. En Juan 14:26 nos menciona que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas que nosotros debemos de hacer. Pero también Dios usa otros medios, como son las personas. Dios usa las personas. En ocasiones Dios me usa a mí, te puede usar a ti como padre, te puede hacer a ti como mujer, como madre, como hijo, como joven, como niño. Dios puede usar tu vida. Dios usó en muchos momentos, antes en el Antiguo Testamento, a muchas personas, usando a jóvenes, usando a niños e incluso, y a hombres ya adultos. Dice la palabra del Señor en Proverbios 27:17, nos habla acerca precisamente de lo que estamos hablando. Y nos menciona, ¿verdad?, que Dios usa a las personas. Y dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Ájale. O sea, Dios usa nuestra vida para que otros sean formados. Y en ocasiones tú te vas a dar cuenta que Dios va a usar a una persona que quizá digas, híjole, ¿verdad? Esta persona, no hombre, me da bien duro. Y cada vez que me encuentra me habla de una palabra, me da una dirección. Y pues Dios la usa para tu vida. Y quizá esa persona también en ocasiones sea muy áspera, sea dura contigo y en ocasiones se pone media ruda la cosa. Pero es con el fin, ¿verdad? Es lo que tú necesitas. El fin es que tú puedas ser pulido, seas formado. Yo soy de una forma, enseño de una manera. Otras personas, Dios los usa de otra forma. Pero es el uso que Dios, es la voluntad de Dios que esas personas sean así. De igual manera, yo no puedo ser como los demás. Dios me usa de esta forma. Entonces, Dios usa a las personas también, repito, para formar a los demás. En otras ocasiones es cierto que soy más rudo, soy más áspero quizá, y a veces no precisamente soy el más sabio, que oro a Dios para que Dios me dé sabiduría y no equivocarme tanto. Pero para ser piedras vivas, entonces, es importante considerar ciertos aspectos para ser nosotros piedras vivas, lo que dice la palabra de Dios. Número 1, tenemos que estar dispuestos a ser tallados, labrados, corregidos, enseñados. Si esa parte no la entiendes, o te es muy difícil,
Es importante que lo consideres. Porque en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 16, nos da una enseñanza, la palabra de Dios, y dice, el Señor dice, es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. O sea, Dios desea que nosotros no seamos unas personas necias. Dios desea invertir en nosotros, invertir su gracia, invertir su poder, invertir su amor, su misericordia, su perdón. Pero si tú y yo no estamos dispuestos, todo ello no hace un efecto, no hay una transformación en nuestra vida. Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras. Entonces, lo ideal es que podamos nosotros responder a la forma de cómo Dios nos habla, usando los medios que Él pone en nuestro alcance. Por esa razón es que Salomón dice, es absurdo pagar para educar a un necio. Y Dios no quiere que seamos necios. Dios quiere que seamos entendidos, que estemos alertas, que abramos nuestros oídos. Y si no entendemos, si no comprendemos, que oremos a Dios y decirle, Señor, hazme entender, ¿verdad?, para que yo pueda realmente ser una persona diferente y ser usado por ti. Ahora, cuando hablo de estar dispuestos a ser tallados, eso significa que necesitamos nosotros un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas. Dice la palabra del Señor que necesitamos ser circuncidados. Ajá, tú puedes decir, bueno, pues eso fue en el Antiguo Testamento. Pero ahora nuestra circuncisión es Cristo Jesús, el que muestra su gracia, su amor, su justicia sobre nuestra vida para ser cambiados. En ocasiones hay personas que hablan mucho, ¿verdad? Chismes, o pleitos, celos, o divisiones, o inconformidad, quejas, y tantas situaciones que hay. Estamos ya en Cristo, o estamos en la iglesia. ¿Y qué necesitamos entonces para cambiar? Una circuncisión en nuestro corazón. Y Pablo les menciona a la iglesia de Colosas en su carta a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 11 al 13, nos menciona, ¿verdad?, que Él es nuestra circuncisión. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. El llamado es que si no te has bautizado, bautízate. El llamado es que si no le has dicho a Jesús, quiero que gobiernes mi vida totalmente, entonces lo hagas. Para que entonces tú y yo podamos verdaderamente experimentar una vida nueva. Porque ese es el fruto del bautismo. Debido a que confirman, dice, en el gran poder de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo, al perdonar todos nuestros pecados. Entonces, necesitamos nosotros una revelación de Cristo, que nuestro corazón sea circuncidado, que sea quitada las cosas que no honran a Dios, la vieja naturaleza. Pero cuando venimos a Cristo, eso pasa. Somos nuevas personas. Por eso dice Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí dice, todas son ¿qué? Hechas nuevas. Ahora, para ser tallados también tiene que ver con estar dispuestos a ser discipulados, a poder vivir la vida de Cristo, disfrutar la vida del Señor Jesús.
Realmente hay personas que no les gusta ser discipuladas, ser formadas. Pero el discipulado nos permite a nosotros ser formados, tomar la forma por las cuales el Señor te llamó. El Señor me llamó. Y tiene que ver con una vida nueva. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 y capítulo 6 y el capítulo 7, se dice que viene siendo la constitución de nosotros. Eso significa que si nosotros ponemos en práctica todos esos principios que están escritos en esa parte, que son más de 40 principios que están ahí, nuestra vida es cambiada. No estoy diciendo que no tenemos que tomar las doctrinas fundamentales o esenciales, pero también tiene que ver con saber vivir en el reino de Dios, porque esa parte nos va a dar la forma. Por ejemplo, en Mateo 5, del 3 al versículo 11, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, dice, Dios bendice a los pobres en espíritu, o sea, los que ven su condición de vida y corren al Señor. Yo creo que tú y yo en todo tiempo tenemos que estar corriendo a Cristo Jesús, día a día. Y sigue mencionando y dice, Dios bendice a los que lloran porque ellos serán consolados. En esos tiempos hay muchas situaciones que ha pasado nuestra sociedad, muchas familias, tristezas, angustias, preocupaciones, pero el Señor está ahí para consolarles, para consolarnos. Dios bendice a los humildes porque ellos heredarán la tierra. A los humildes es reconocer a Dios en nuestros caminos, poner delante de Dios nuestros caminos. Y Dios sea el que nos guíe, eso significa ser humildes. Sigue diciendo, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia de Dios. ¿En dónde vemos la justicia de Dios? En todas las áreas de nuestra vida. Vemos que Él nos perdona, vemos su misericordia, pero también vemos su justicia porque Él nos corrige, Él nos pone los límites. Hasta dónde nosotros podemos llegar. Y ahí vemos la justicia de Dios obrando a favor de su iglesia. Y de esa forma a nosotros nos da la oportunidad, ¿verdad?, de ser cambiados. Sigue mencionando y dice, Dios bendice a los compasivos porque ellos serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. ¡Ay, esto es increíble! El Señor decía, hijo mío, en Proverbios, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Es el deseo de Dios que tú y yo podamos entregarle todo nuestro corazón a Dios. No importa si ya conoces, tienes muchos años en Cristo. Día a día sea una entrega total a nuestro Dios. Versículo que sigue dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Si sufres una persecución, si sufres situaciones difíciles por causa de ser cristianos, pues está dentro del paquete. El tener a Cristo no significa que no vas a tener persecución. Somos perseguidos por todos lados. Jesús mismo fue perseguido. Y eso es que era el Hijo de Dios. Amados, ¿qué tenemos que considerar? Que hay una gran bendición cuando nosotros caminamos en esa dirección. El versículo 12 dice, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Pero dice, alégrense, alegrarnos en esos tiempos en los cuales estemos viviendo. Entonces, Dios usa esos medios para que nosotros, repito, seamos tallados, seamos formados. Por eso es que para ser útiles o para ser parte en la casa de Dios y ser edificados como piedras vivas, como dice la Escritura, es importante ser tallados. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo,
tengamos en mente hacer una casa y hacerle, claro, hacerlo de ciertos materiales. ¿Qué pasaría si por una parte se usa para edificarlo? Me refiero en la altura, le ponemos tabiques de unos de 40 centímetros, otros tabiques chiquitos, y luego le metemos unas piedras así redondas, otras largas, y así vamos edificando. ¿Creen ustedes que esa construcción esté bien? ¿Sea estética? ¿Funcione? Pues no es así. Para que una pared esté derecha, pues tiene que estar bien colocados los tabiques. Si es de piedra, entonces tienen que buscarle ciertos ángulos y ser labrados y ser colocados. Así nosotros, amados, tenemos que estar dispuestos. Y por otro lado, para ser establecidos en la casa, es importante ser equipados para que nosotros podamos ser útiles. Equipados. ¿Eso qué quiere decir? Resumiendo todo esto, que nosotros venimos a Cristo. Número 1, experimentamos la salvación. Número 2, disfrutamos del reino de Dios. Vivimos en el reino de Dios y somos discipulados, somos entrenados, somos pulidos, pero también somos capacitados para poder funcionar correctamente. Entonces, eso es lo que desafortunadamente muchas personas no desean. Ellos dicen, bueno, ya vine a Jesús y ahí se quedan. No, Dios desea que nosotros podamos seguir creciendo. Ahora, número 2, para ser piedras vivas, es importante ser piedras que hablen. Piedras que hablen. ¿Tú vas a decir piedras que hablen? Pues sí, ¿verdad? Ahora, no ser piedra de tropiezos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús, dice la Escritura, que iba a llegar a Jerusalén? Y lo que está pasando en ese momento es que hay una gran procesión, hay un gran grupo de personas que ellos habían oído de Jesús, ellos habían creído en Él. Y dice la palabra del Señor que Jesús va entrando a Jerusalén y había una gran multitud de gente a los lados, a su paso, y ellos decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. Y la gente que estaba también en esos lugares, había gente, ¿verdad?, que no le daban crédito a Jesús. Y le decían, cállense, por favor, cállense. ¿Por qué no callas a tus discípulos? ¿Por qué no callas a tu gente? Y dice que Jesús dijo, si ellos callan, las piedras hablarían. Si ellos callan. Entonces, realmente, ahora, en lo natural, pues, ¿qué piedra tú has visto que hable? Pues ninguna, ¿verdad? Yo creo que veo una piedra que me habla y, híjole, me pongo mal. Se está refiriendo realmente, o me estoy refiriendo a que nosotros, al ser piedras vivas, vamos a hablar de Jesús. Tenemos que compartir nuestra fe. Realmente es importante comprender lo que Pablo también le dijo a Timoteo. En su segunda carta, en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 5, esto nada más lo que le recuerda a Timoteo. Y Timoteo pues era un tipo que había caminado con Jesús, sabía lo que tenía que hacer, pero Pablo le confirma nuevamente y le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. O sea, lo que tenemos que hacer o comprender es que una piedra viva habla, comparte. Una piedra viva comparte su fe, habla acerca de lo que Cristo ha hecho en su vida, es un testimonio vivo. Muchas personas realmente no hablan de Jesús. Ahorita es una gran oportunidad en este año 2021. Es una gran oportunidad para hablar la palabra, usar los medios electrónicos, usar los medios que tengas para compartir la palabra de Dios.
Hay mucha gente que está receptiva o desea oír una palabra de esperanza, de confianza en Dios. La pregunta es, ¿eres una piedra viva o eres una piedra de tropiezo? Dios no desea que seamos piedra de tropiezo. Porque si nosotros somos piedra de tropiezo, entonces, pues dice la Escritura que es mejor que nos pongamos una piedra, ¿verdad?, de molino y nos hundamos en el mar. Dios desea entonces que podamos compartir nuestra fe, que podamos hablar de nuestra fe, hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida y lo que Cristo puede hacer en ellos, hablarles. Ahora, para ser piedras vivas, número 3, para ser piedras vivas hay que también estar dispuestos a ser productivos en los tiempos difíciles. En estos tiempos, Dios puede usar tu vida. En estos tiempos, Dios puede, tú puedes ser un medio por las cuales mucha gente sea bendecida. Me llama la atención porque en Éxodo capítulo 17, del versículo 2 al 6, dice la palabra del Señor, nos da una enseñanza aquí, ¿verdad? Yo veo un hecho, un suceso que pasó en ese momento, que el pueblo de Israel dice, va hacia la tierra prometida, va por el desierto. Ellos pues, realmente pues, van en una situación complicada, difícil. Y dice la palabra del Señor, versículo 2, dice, así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. O sea, realmente pues era quizá natural, humanamente. Pero Dios les había dicho, sal de tu tierra, dice, al lugar que yo te mostraré. Claro, esa palabra también se la dio a Abraham. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel que a través de Moisés llegarían a una tierra prometida, que era Canaán. Pero ellos no llevan recursos, como en este caso, la suficiente agua. Y dice en la palabra del Señor que el pueblo aquí dice que se volvió a quejar contra Moisés y ellos dijeron, danos agua para beber, reclamaron. O sea, ahora un reclamo ya es una palabra así un poco fuerte, ¿verdad? Pero Moisés dijo, cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. O sea, número 1, están en un desierto. Número 2, hay infinidad de gente. Número 3, ellos nunca habían pasado por un desierto, nunca habían pasado por una prueba. En este tiempo nosotros, como sociedad, y todo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, estamos por un desierto, pasando por un desierto. La pregunta es, ¿cuál es la actitud ante esta prueba, ante este tiempo difícil? Porque menciona que ellos están en el desierto, hay una necesidad y lo que ellos están haciendo es reclamándole a quién, a Moisés, discutiendo con Moisés, y ellos le dicen, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? O sea, ¿por qué nos sacaste? O sea, ellos estaban ¿verdad?, recordando todos los beneficios que ellos tenían cuando eran esclavos. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podemos ser una bendición en este tiempo cuando hay pruebas, cuando están las situaciones difíciles? ¿Puede haber un recurso de Dios en nosotros cuando hay desesperanza, cuando hay dolor, cuando hay angustia? Esa sería la pregunta. Sigue mencionando, versículo 4. Entonces Moisés dice, clamó al Señor y le dijo, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo de presión, en este tiempo difícil? Clamar a Dios. ¿Qué podemos hacer, Señor? ¿Qué podemos hacer? Porque es lo que hizo Moisés. O sea, Moisés se hallaba amenazado de muerte, porque la gente solamente lo veía a él como el culpable. Y menciona y dijo él que él oró a Dios. Versículo 5 dice, y el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo,
toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. ¡Wow! Es increíble, porque de la roca es donde sale el agua y suplió la necesidad del pueblo. ¿De quién viene, de parte de quién viene la bendición para las familias en este tiempo? De parte del Señor. Pero si el Señor está en nuestra vida, entonces nosotros somos también un medio para que la demás gente sea bendecida. La pregunta es, ¿qué sale de ti en este tiempo? ¿Quejas? ¿Desesperanza? ¿Desánimo? ¿Qué sale de ti? Algunos se han vuelto atrás del camino, se han apartado del camino del Señor por el tiempo difícil. Otros se han olvidado porque realmente al no estar juntos, al no congregarnos, pues se van alejando de las promesas, de sus disciplinas cristianas. Entonces, dice la Escritura en esta parte que Dios le dijo, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Amados, ¿qué es lo que está saliendo de ti y de mí? ¿Realmente somos piedras vivas que estamos en un punto donde estamos dando vida? Están saliendo palabras de ánimo, de confianza, de amor a Dios. ¿Qué es lo que sale de ti? Las personas son las que dan testimonio de lo que realmente sale de ti y de mí. Entonces, el llamado es eso. Hay una promesa también para cada uno de nosotros en este tiempo. Quizá no estés en el mejor momento, pero esfuérzate en la gracia. Fortalécete en el Señor. Clamemos a Dios. Vayamos a Dios. Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único que puede sustentar nuestra vida. Hay una promesa en Isaías capítulo 44, versículo 2 al 4. Y esta promesa es para cada uno de nosotros. Dios desea, entonces, que nosotros podamos ser una fuente de vida para todas las personas en las cuales tenemos relación, ya sea en tu trabajo, ya sea con los vecinos, ya sea en tu casa, con tus hijos. Dice la palabra de Dios, el Señor que te hizo y que te ayuda, dice, fíjate nada más, el Señor que te hizo, en otra versión dice, el Señor tu hacedor, que te hizo y te ayuda, dice, no tengas miedo. Esa es la promesa para nosotros en este tiempo. No tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Esa es una promesa que tenemos de parte de Dios. El Señor desea derramar ríos sobre tu vida, sobre tu casa. Por eso menciona sobre la obra de tus manos, por eso menciona esta parte y dice, pues yo derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes, hablando de tus hijos. Quizás estás desanimado, estás en una condición de duda, de incertidumbre por lo que está pasando. Quizás tus hijos se han apartado de Dios. Quizás tus hijos no desean caminar en el Señor por X o Y o esas circunstancias. Pero el Señor, hay una promesa, que si tú y yo vamos a Él, Él nos ayuda. Y menciona aquí, dice, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Él es una fuente de vida. Entonces, para que nosotros podamos
ser piedras vivas, tenemos que estar dispuestos a ser tallados, a ser formados. Número 2, ser piedras vivas que hablen, no ser piedras de tropiezo. Y número 3, estar dispuestos a ser productivos en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados. Dios desea bendecirte. Me gustaría orar hoy en esta tarde por cada uno de ustedes. No tenemos las condiciones, pero me gustaría orar a Dios para que Dios les bendiga, nos bendiga a todos. Padre, te doy gracias hoy en esta tarde, en esta oportunidad que tenemos el poder, Señor, escuchar tu palabra. Tu palabra es una realidad para nosotros. Tu palabra es una verdad, Señor, que nos alienta, nos anima. Nosotros que nos acercamos a ti, Señor, en la cual entendemos que tú eres la piedra viva, la principal, Señor, de la casa de Dios, del templo de Dios. Señor Jesús, gracias, porque en ti estamos establecidos. En ti, Señor Jesús, somos edificados. Sigue edificando nuestra vida para ser esas piedras vivas en las cuales, Señor, edificamos el templo, la casa, el lugar de tu morada. Porque ahora tú vives dentro de nosotros. El lugar, Señor, donde tu presencia se hace presente es en las personas. Bendícelas. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenarles de gracia y que no tropiecen, sino sea, Padre eterno, tu palabra, seas tú, Señor, usando nuestras vidas. Te doy gracias por Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que sigas y sigamos todos perseverando, escuchando siempre la palabra de Dios. Bendiciones. Buenas tardes.